Si en este final quisiera emular a Steve Jobs, diría que traigo 3 historias. Pero como sé mis limitaciones y estoy muy lejos de eso, solo traigo 2 historias. La primera historia inicia en Bruselas en el invierno del 2010, en una delegación científico-tecnológica y de empresarios liderada por la doctora Amanda Gálvez de la UNAM. Y más específicamente esta historia se centra en uno de los restaurantes del centro de Bruselas. El día que llegamos, un científico francés dedicado a la promoción de los probióticos, sabiendo que iba yo a estar allá, me dijo: Antonio, te invito a cenar. Y el primer día me separé del grupo y fui a cenar con él. Cuando llegué al restaurante, lo que el científico francés me dijo fue: Antonio, permíteme pedir de cenar por ti. Y lo que llegó a mi mesa fue un platillo algo así. De inmediato el científico francés me dijo: ¿sabes lo que tienes enfrente? Y le dije yo: pues tengo pescado con vegetales. Y me dijo: te voy a contar 2 historias, Antonio. La primera historia te va a decir cómo se hace una industria nacional a partir de una desgracia mundial. Y me dijo: justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este país estaba destrozado por la guerra, cuando las enfermedades gastrointestinales atacaban a nuestros niños, en la reconstrucción de la economía, los primeros motores económicos fueron el campo. Y la gente que cultivaba el campo, en las áreas donde se sembraba la chicoria, le pedía a los hacendados que por favor les dejara llevarse las raíces. Con el tiempo, esta práctica generó ciertas dudas en los hacendados, quienes preguntaron qué estaban haciendo los campesinos con las raíces. Y se dieron cuenta que lo que los campesinos hacían con las raíces era molerlas y dárselos especialmente a los niños, de acuerdo a la receta de la abuelita, que los quería mucho, para que no murieran de enfermedades gastrointestinales en medio de esa economía en recuperación. Los industriales, al darse cuenta de esto, se intrigaron e hicieron una alianza con científicos de universidades en el Reino Unido y se empezaron a investigar por qué había ese efecto benéfico. Y encontraron que la chicoria tenía propiedades de estimulación en la microbiota de los niños. Y de inmediato decidieron empezarla a comercializar. Y el primer mercado que conquistaron fue el mercado belga. Y el claim mercadológico de una investigación que habían hecho en una universidad británica era: en una bolsita, chicoria se vendía como te lo daba tu abuelita porque te quería mucho para que no te enfermes. Y de ahí la industria se expandió a Europa y de Europa trascendió fronteras a Asia e incluso a América. Y hoy es una industria líder de billones de dólares. Estaba yo sorprendido, ya no sabía si comerme la chicoria que tenía encima del pescado, en el momento en el que el científico francés me dijo: pero tengo una segunda historia. Sabemos que ustedes en México tienen una planta maravillosa. Y sabemos que hay regiones en un estado cerca de Ciudad de México donde no llegan sus programas sociales, donde no llegan los servicios de salud, donde la tradición indígena le da aguamiel a los niños para que no mueran de enfermedades gastrointestinales. Pero ustedes, Antonio, en México, que tienen una molécula muchísimo más poderosa que nosotros, no saben hacer una industria nacional. Ya se podrán imaginar el impacto que me dio. Porque además les quiero decir algo.
Ese soy yo a los 17 años. Y ese es mi abuelo pulquero, que alimentó a mi padre con aguamiel y con maíz para que no se muriera. Y cuando alguien te dice en tu cara que tenemos la planta de las maravillas y que somos incapaces de hacer una industria nacional de algo, te cala. Al siguiente día, en ese mismo restaurante, apesadumbrado y molesto todavía, entonces sí me integré con el grupo de científicos mexicanos con el que iba. Y ahí el doctor Jorge Nieto me contó otra historia. Una historia que nos dejó impactados y con un profundo orgullo mexicano a todos los que estábamos en esa mesa. Nos contó cómo él, en su afán de búsqueda de la verdad, se había encontrado con un documento que daba origen en el antiguo colegio de Tlatelolco, donde sí había un sincretismo y una fusión de la ciencia prehispánica. Y nos contó la historia de Mayagüel. Una historia donde en un idilio romántico Quetzalcóatl y Mayagüel escapan y vienen a la tierra, se convierten en un árbol de 2 ramas y las tzitzimintles, que son estrellas, vienen en busca de Mayagüel, la descubren, la desmembran y Quetzalcóatl recoge los restos y de ahí surge el agave. Y como un mensaje cifrado, el doctor Nieto hace una correlación poética de cómo resurge la planta de sí misma a partir de las investigaciones que nos ha compartido el día de ayer. Y cómo rescata el documento en francés antiguo, porque inclusive se pierde la traducción en español, y nos narraba cómo en su estancia en Europa, el doctor se dio a la tarea de conseguir a alguien que hablara francés antiguo para validar que lo que estaba en ese documento fuera lo más fiel a lo que los indígenas habían transmitido en aquel colegio franciscano en los primeros años de la colonia. Pues nos dejó a todos atónitos, ¿no? Más de 2 o 3 expresamos, de esto deberían de hacer una película. ¿Sí me explico? Entonces, a mi regreso, después de enorgullecerme de lo que era Mayagüel, decidí caminar solo al hotel. Y pensando cuál de los hermanos Bichir podría representar mejor al doctor Nieto en la película que nos desplegó a todos en el restaurante, llegué a una primera conclusión. Tenemos suficiente acervo tecnológico y suficiente mercado como para generar el 5 de mayo biotecnológico de la era del bienestar y demostrar que somos capaces de generar una industria nacional, global, que nutra al mundo. Esa es la primera historia. La segunda historia empieza con un ruso que se llama Kondratiev, que establece una serie de correlaciones entre las eras tecnológicas y los ciclos económicos. Y cómo a partir de la industrialización de los textiles, de la revolución industrial, de la era de la electricidad, de la era científica donde se sintetizan los polímeros como el nylon y se generan las empresas de consumo masivo como Ford. Siempre hay una época de prosperidad, una de recesión, una de depresión y una de mejora. Hoy día nosotros vivimos la época de las tecnologías de información. Y en cada una de estas siempre hay un país líder que tiene un científico líder
y una empresa líder que se adueñan de la economía global. Y así podemos hablar de Samuel Fulton y de las empresas que hicieron todos los desarrollos ferroviarios, y de Tesla, y de Edison, y de General Electric, y de la Gran Bretaña, y de Estados Unidos, y siempre atrás de ellos los japoneses y los alemanes. Se calcula que en el 2015, es decir, dentro de solo unas semanas, se termina la era de las tecnologías de información e inicia la nueva era tecnológica. Y venimos de una recesión y de una crisis económica. Y la nueva era tecnológica que tendrá lugar del 2015 al 2032 estará liderada por la megatendencia de la biotecnología. Y en su transversalidad tendrá tres grandes áreas: farma, combustibles y alimentos. Y por primera vez en toda la historia de la humanidad, por la tremenda vocación que tenemos en bioalimentos desde nuestros antepasados, tejuinos, tepaches, pozotls, tenemos una oportunidad de ser protagonistas en esta nueva era. Así es que si nos sorprendió la transición de lo analógico a lo digital, nos sorprenderá aún más la evolución de lo sintético a lo biológico. El cuerpo humano está formado por 50 billones de células. Cada una tiene grabada en sí su código genético. Se calcula que tenemos alrededor de 10 veces más bacterias que células viviendo en nuestro organismo. Eso quiere decir que en algunos sistemas, como el tracto gastrointestinal, donde la relación es 1 a 100 células contra bacterias, la composición del microbioma es fundamental para poder entender toda la fisiología y el equilibrio de un organismo sano y en funciones óptimas. El primer regalo de vida de una madre al bebé que nace es inocularle la microbiota. Hasta este momento, antes de que la fuente se rompa, el bebé es nutrido totalmente a través del cordón umbilical. Cuando la fuente se rompe, la primera reacción del bebé es intentar respirar. Y en toda la placenta y el cuello vaginal está lleno de bífidos, lactobacilos y probióticos, que entran en ese hasta entonces sistema digestivo virgen. La segunda función es amamantarlo. Hoy sabemos que el alimento funcional por excelencia, ese que todos los biotecnólogos queremos emular, como los antiguos alquimistas querían encontrar la fuente de la eterna juventud, la máquina del movimiento perpetuo, es la leche materna. Tiene bífidos, lactobacilos, enzimas, fructooligosacáridos, proteínas, enzimas. Se provee a una temperatura de 37.5 grados centígrados. El bebé succiona del pezón creando un ambiente estéril que evita que enterobacterias puedan ingresar. Y durante los 6 a los 12 meses de los primeros años de vida, no necesita absolutamente nada, ni agua, para poderse desarrollar en las tasas de crecimiento más aceleradas de cualquier ser humano. Entonces hay una nutrigenética que está compuesta a partir de lo que somos. Y hoy en día en México y en muchas regiones del mundo ya somos mestizos y estamos combinados. Y nuestro cuerpo tiene ciertas tolerancias, ciertas reacciones, ciertas alergias a determinados nutrimentos. En México particularmente nuestro genoma nos impide tener una tolerancia hacia la lactosa, por ejemplo, no siendo así el caso de los europeos. Y también hay una nutrigenómica, donde se establece cómo los nutrimentos en los alimentos que consumimos pueden ser realmente aprovechados para terminar como fuentes de energía, reposiciones de tejido, músculos, órganos, de manera eficiente. Pero nada se explica sin la microbioma. Hoy en día, así como ya tenemos años disfrutando del proyecto del genoma humano, y por $500 alguien puede obtenerlo en Estados Unidos, se calcula que en el más ambicioso de los avances, probablemente tengamos el 13, no más del 15% del microbioma avanzado.
Hemos formado una alianza estratégica en redes de innovación con las principales universidades y centros de investigación en México, que nos permite hacer un análisis no solo de los alimentos que podemos desarrollar con biotecnología, sino de las repercusiones que esto tiene a nivel de microbioma y a nivel fisiológico en nuestro comportamiento. Estamos estableciendo cómo esas simbiosis sinérgicas entre bióticos y abióticos terminan siendo pequeños biomicroprocesadores que en fermentaciones selectivas y con fructanos de agave molecularmente caracterizados para que sean reconocidos por los microorganismos, podemos generar diferentes metabolitos, proteínas, enzimas, ácidos y biomasa. Y estos metabolitos además se venden en los supermercados. Luego entonces, sí sabemos hacer negocio e industria nacional en México. Y aquí están alimentos funcionales mexicanos desarrollados en centros de investigación y universidades mexicanas, vendidos en supermercados, flanqueados por gigantes japoneses, gigantes europeos, vendiéndose 2 veces más caro que el líder, generando crecimientos a doble dígito en el peor año del retail en México, en el más encarnizado de los anaqueles, que es el refrigerado. ¿Y saben por qué se vende y se revende y crece? Porque hay ciencia atrás y porque esa ciencia está fundamentada en fructanos de agave que no se venden como edulcorantes. Nosotros no estamos en el negocio de los edulcorantes de agave para diabéticos, para que llegue a Nuga en Alemania y un alemán venga y no me diga, te lo compro a granel, ¿a cuánto lo quieres? ¿A $2.50? ¿$3? No, nosotros no estamos en ese mercado. Yo compro inulina de más de $10 y a mí no me importa que me la vendan a $12. Y la compro de comercializador y exportador Arenal, porque es el único que me da una fracción molecular que me permite establecer una simbiosis sinérgica para que yo tenga hoy productos en el mercado que reducen toxinas urémicas en pacientes con insuficiencia renal crónica y los demoran a entrar en diálisis. Para que tenga productos como desinflamadores celulares en gente que está en quimio y radioterapia en tratamiento de cáncer. Y tenemos protocolos de investigación en humanos, ex vivo y en modelo animal que lo prueban. Y establecer una serie de vectores que se pueden integrar en comedores industriales para que los obreros reduzcan la incidencia de incapacidades por enfermedades generales broncorespiratorias en otoño e invierno y gastrointestinales en primavera-verano. Mientras yo les estoy hablando, me acaban de hablar que Jabil Circuit, que es una de las más grandes empresas de aquí de Guadalajara, donde se ensamblan electrónicos, presentó el proyecto en su matriz en Florida y ganó de entre todas sus filiales en el mundo dentro de lo que es responsabilidad social. Eso es ciencia. Así se construye esto. El año pasado fundamos Curago Biotech Estados Unidos, luego en algún momento del 2015 esto estará en Walgreens y estará en Whole Foods, en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York y en Houston. Y en no más de 3 años lo haremos en Berlín y en Inglaterra. En 15 días yo estoy en Londres, invitado por el Departamento de Comercio, con todos los gastos pagados, Dios salve a la reina, y tuve una experiencia similar el año pasado en Alemania, donde me financiaron una estancia de 1 mes para poder hacer tratos con ellos. Y es duro de romper el paradigma. Allá en Múnich, les decía a mis colegas alemanes, yo lo entiendo muy bien, es como si viniera una mujer o un hombre de 1,80 o de 2 metros, rubio, de ojos azules, a México y me dijera,
Antonio, traigo los mangos más sabrosos que puedas haber comido en tu vida, cultivados en la Selva Negra. ¿Le creería? ¿No? Entonces pasa lo mismo cuando llega alguien, prieto cobrizo, a Múnich y le dice, traemos una tecnología que tiene una patente con número alemán para modular funciones orgánicas en el cuerpo humano a partir de fructanos de agave molecularmente caracterizados y ciertos bióticos para generar metabolitos en fermentaciones selectivas. No es fácil, pero estamos creciendo. ¿Y qué tal una molécula bioconjugada de un ácido graso de cadena media y un fructano de agave molecularmente caracterizado que es capaz de inhibir células cancerígenas? Ya no como coadyuvante, sino como antagónico. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que se hace en México. Y así es como esperamos que en algún momento entre el 2025 y 2027 habrá de surgir una industria similar a lo que hoy es toda esta industria de tecnologías de información integrada por compañías como Apple, como Twitter, como Facebook, como Microsoft. Nada más que en el 2025 al 2027 habrá una industria biotecnológica de farma, donde los alemanes tienen todos mis respetos, otra de biocombustibles, donde para ser honestos hasta los brasileños nos llevan ventaja. Pero en el 2027, la empresa, la industria líder que habrá de mover la bioeconomía en bioalimentos es mexicana. Y por la tradición agroindustrial que no tienen los regiomontanos, que no tienen los capitalinos del DF, que no tienen los sinaloenses, además es jalisciense. Y todos los días lo estamos construyendo. Y esa es la razón de que nada más traiga dos historias. Porque la tercera historia la estamos construyendo ahora mismo, ustedes y nosotros, de aquí al 2027. Es posible, lo estamos haciendo. Una última cosa. Escribimos un libro de cómo es que si los mexicanos nos unimos en ciencia y tecnología, podemos crear economía del conocimiento, protegida por patentes internacionales y que puede llegar a los anaqueles de los supermercados a precios premium, donde los márgenes son suficientemente generosos para toda la cadena de valor, que nos dejan más dinero para seguir investigando, para seguir patentando y para seguir vendiendo. El libro se vende en Amazon a $7, pero quien esté interesado en conocer la aventura, me escribe un mail a esa dirección, Antonio Cruz, @Curago Biotech, y con mucho gusto a vuelta de correos se los entrego. Mil gracias por su atención.